esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Este segundo domingo de la lección sobre la oración, Jesús nos está metiendo en una escuela de oración como respuesta a ese grito de ayuda, ¿no? Aumentanos la fe. Y la fe se expresa desde la oración confiada a Dios. Pero esa fe, ¿no?, está sostenida por algo que lo precede: el amor. Lo que vimos hace 8 días, ¿no? Esa constancia, esa perseverancia, ¿no?, emblematizada por Jesús en la viuda que va y toca la puerta constantemente del juez que no tiene temor de Dios ni respetaba a los hombres, ¿no? Y que entonces en su insistencia logra que el juez, que no teme a Dios ni respeta a los hombres, al fin le haga el favor, le haga justicia, dice, ¿no? Pero el emblemático de esa insistencia no es para invitarnos a nosotros a una insistencia del pedir o del hablar. No, es una permanencia fiel, constante, de una relación. ¿Cómo yo puedo entablar una posibilidad de confianza con alguien si no es porque esta persona me la muestra? ¿Y cómo me la muestra? Pues la muestra en relacionarse conmigo. Por ahí vamos, ¿eh? La oración se establece desde una relación constante, una relación que nace del amor, el amor recíproco, ¿no? Yo me siento amado y devuelvo amor. Por eso mismo, entonces, no se trata, como decía Santa Teresa de Jesús, el orar no es de mucho hablar, sino de mucho amar, decía Santa Teresa de Jesús. Y ese mucho amar es precisamente la constancia de una relación desde precisamente una intención: vivir precisamente en el gozo, en la alegría de estar contigo. Porque cuando alguien ama a alguien, le gusta estar con esta persona, ¿no? Y por lo tanto, entonces, es recíproco. El gusto de estar contigo, el gozar contigo, ¿no?, el compartir contigo, esa es la constancia. Dios entonces nos invita a una relación confiada con Él. No solo es nuestro Padre, también en la Sagrada Escritura viene también identificado como amigo. Dios también es nuestro amigo. Jesús nos lo ha dicho claramente, ¿no? A ustedes no los llamo siervos, los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo cuanto le ha querido revelar mi Padre. Me he dado a todo a ustedes. Soy la honestidad y la sinceridad total. Por eso me he entregado a ustedes. Y en la Biblia, la amistad refleja la libertad de amar, es decir, la decisión de quererte y de amarte. Por eso es que ya no nos llama siervos, nos llama amigos. La amistad establece entonces bíblicamente un concepto de amor recíproco. Y ese amor recíproco es el que necesitamos para poder entender la oración. Por eso es que queda apartada del oportunismo humano, ¿no? Es decir, Dios no me sirve, pero cuando me sirve, entonces ahí llego con Él, ¿eh? Queda apartada de toda forma de arrogancia humana,
Es decir, esa intención, incluso de poder poner a Dios en tela de juicio, ¿no? Claro que creo en ti, pero te voy a aceptar esto y esto no te lo voy a aceptar, Esto me parece bien, pero aquí te equivocaste, Aquí te equivocaste y por eso yo no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Una actitud de arrogancia humana casi natural que nos nace como una tentación de querer corregirle las planas a Dios. ¿Delante de qué? Delante precisamente de la dureza con que a veces vemos el camino que nos toca recorrer para ser fielmente cristianos. Y ahí, ¿por qué surgió el grito? Aumentanos la fe, ayúdanos, Y aquí vienen todas las respuestas de Jesús para que podamos comprender cómo esto viene correspondido desde una realidad de correspondencia amorosa, de relación constante, de amor recíproco. Y esto entonces nos pone delante de que no toda oración es oración, cuidado, no toda oración es oración. Jesús pone el ejemplo de dos personajes, un fariseo, es decir, un religioso perfecto, eso el fariseo, ¿no? Es decir, el emblemático de la religión judía, el cumplidor perfecto de la religión. Y por otro lado, un publicano, una figura despreciable para la sociedad judía. Es decir, vamos a volver a explicar, lo hemos hecho otras veces, un publicano era alguien que recogía el dinero público, por eso se llamaba publicano, ¿no? ¿Pero de quién? El dinero de los judíos que iba a parar a los bolsillos del Imperio Romano. Era un judío que un día decidió que qué le importaba a Dios, que qué le importaba a su sociedad, que qué le importaba a su religión. Él quería tener más dinero y la única forma de tener dinero era ofrecerse como funcionario para el imperio opresor, Y por lo tanto entonces la actitud de este publicano era una actitud que generaba el mayor desprecio de parte de los judíos. Pues este es el otro personaje. Aparentemente Dios debió haber preferido al fariseo. ¿Por qué? Porque era el cumplidor perfecto de la religión, ¿no? El que no se le escapaba nada. Es más, hasta hacía de más, La religión judía exigía un ayuno semanal. Este hace 2 ayunos semanales, ¿no? Es decir, hasta le da extra a Dios. Y se lo presenta, ¿no? Y se lo presenta. Entonces, este debe haber sido aplaudido por Dios, preferido por Dios y aceptado por Dios. Pero no, para Jesús no. Este no bajó justificado, dice Jesús. ¿Por qué el publicano sí? Aquí viene la intención. El primero es alguien que está tan lleno de sí mismo que Dios ya no le cabe, Dios ya no le cabe. Está tan orgulloso, tan satisfecho arrogantemente de su religión cumplida, que incluso se da el lujo de compararse con los demás. Se da el lujo de decir que los demás son adúlteros, ladrones, abusivos. Se da el lujo incluso de compararse con el publicano, ni siquiera como este, ¿no? De despreciarlo, para ponerse delante de Dios como el, llamémoslo así, el destinatario de todos los beneficios divinos, porque ha cumplido ante Dios. Prácticamente no se trata de una actitud amistosa, se trata de un reclamo comercial, ¿no? Se trata de un reclamo comercial. Es decir, ya te pagué, ahora dame lo que te pagué, dame la mercancía que te pagué. Y la mercancía son los milagros, la mercancía son los favores, la mercancía son las bendiciones. ¿Por qué? Porque ya te pagué. Está tan lleno de sí mismo que ya no cabe Dios. En cambio, la otra oración nace del vacío de Dios, nace del vacío de Dios. Este publicano tal vez llegó el momento de darse cuenta de su situación. Y miren la actitud. Mientras el fariseo se siente dueño de la iglesia, como muchos, y por eso está adelante, erguido, de pie, como el propietario de todo el templo, el otro se siente extraño al templo, se siente ajeno al templo. Es una persona que hasta habrá entrado con mucho miedo debajo de las miradas de los judíos, que habrán dicho: ¿y este desgraciado qué hace aquí? Y se queda hasta atrás, dice Jesús, se queda en un rincón. Es alguien que se descubre a sí mismo y descubre sobre todo algo: su vacío de Dios. Y por eso él es honesto ante Dios. Y lo único que sabe decir es: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Es decir, su situación personal es una situación que lo lleva a confiar en un amor que ella conoce, pero un amor que no cree merecer,
porque él ha sido una persona que ha pecado gravemente. Y sin embargo, la respuesta de Jesús es: a este sí le gustó, a mi padre le gustó no el otro. Este bajó justificado a su casa. El vacío de Dios lo hace acercarse a Dios desde la confianza que tiene el amor a Dios, de Dios para él, y Dios le corresponde entonces. Pero el otro no necesita a Dios, se tiene a sí mismo. Es el perfecto cumplidor religioso, es el que se aplaude a sí mismo, y por lo tanto Dios también le tiene que aplaudir porque cumples, y entonces lo tendrá que premiar. Actitud religiosa que no evidencia para nada el amor, porque el amor no es presuntuoso, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? El amor no es presuntuoso, no se engríe, dice San Pablo, ¿no? Y aquí tenemos una persona engreída, presuntuosa, que se cree destinataria de todo, no porque ama, sino porque cumple. Acordémonos en la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Cuál es la actitud del hermano mayor? Es la actitud de este fariseo, es la actitud del que le reclama a su padre, porque es el cumplidor exacto, porque es alguien que siempre ha estado ahí obedeciendo, le dice. Pero el padre se admira: pero no me conoces, porque no sabes que te amo. A ese le reclama por su cumplimiento algo. Dice: tú ni siquiera me diste un cabrito para comerlo con mis amigos, pero viene ese hijo tuyo, no dice mi hermano, y a él sí le das de todo. Es decir, la actitud arrogante del otro, ese hijo tuyo, ese publicano. Y sin embargo, la actitud de Dios hacia el publicano es precisamente la actitud del amor que se dona delante de la confianza, de la constancia en la confianza del amor de Dios. Son dos actitudes exactamente iguales. El hijo menor de la parábola del hijo pródigo se acuerda de la constancia, de la perseverancia, del amor de su padre. Él le falló, pero su padre no le va a fallar. Este publicano también: yo te fallé, pero sé que tú no me fallas porque me amas, por eso me acerco a ti. El otro regresa hecho pedazos a casa, con la intención de decirle: pecado contra el cielo y contra ti. Este se descubre a sí mismo en ese mismo vacío y se acerca a Dios en una actitud humilde: tal vez me corresponderá. Y por eso mismo, no toda oración es oración. La monición nos lo decía claramente: ¿qué hay en nuestro interior cuando oramos? ¿Cuáles son nuestros sentimientos cuando oramos? Acordémonos que se trata de una relación de reciprocidad en el amor. Tiene que ser una relación que precisamente, lejos de exigir, lejos de presumir, lejos precisamente de tener una actitud como la del fariseo, donde porque he cumplido con esto, he cumplido con lo otro, he cumplido con aquello, merezco que me lo hagas. Se trata entonces más bien de una actitud confiada, donde en esa relación constante, amorosa, llegó el momento de tocarte la puerta y pedirte algo. Aún esa confianza esperará. Es la actitud de la viuda de hace 8 días. Esperar, es decir, tener la paciencia que nace del amor. Tú sabrás responderme porque tú me amas. Tú sabrás darme la respuesta porque tú me amas. ¿Cuándo? Cuando tú sientas que es posible, cuando tú sientas que es necesario. ¿Cómo? Lo que tú creas que es conveniente. Jesús mismo nos decía que el Padre sabe dar cosas buenas a quien se las pide. Y entonces, ese saber dar cosas buenas puede coincidir con lo que le pido o puede no coincidir con lo que le pido. Y sin embargo, por la reciprocidad confiada del amor, sé que entonces la respuesta será siempre algo bueno y a tiempo, y a tiempo. ¿Sabré yo esperar eso? ¿Sabré tener la paciencia? ¿Sabré tener la confianza? Eso es lo que solo puede dar la verdadera intención de una relación constante. Si estoy seguro que Dios me ama, de esa misma manera, recíprocamente, también yo lo amo. La confianza entonces se establece, se construye, encuentra ahí su solidez. El camino de oración entonces que nos presenta Jesús evidencia esta exigencia de confianza amorosa, donde no cabe la presunción, no cabe la arrogancia, no cabe la actitud prepotente del que le exige a Dios porque le ha cumplido. Decíamos hace 8 días, ¿no? A veces creemos en la eficacia de las estructuras,
Depende de cómo la recemos. Si la rezamos en el oportunismo humano, arrogante, de exigir algo que tiene que ser cumplido, porque cumplí con los 9 días del novenario, por ejemplo, ¿qué nos responderá Dios en la frialdad de mi actitud hacia Él? Si ese novenario lo he hecho desde esa constancia, permanencia del amor recíproco, tal vez la respuesta va a ser distinta. Sin el tal vez, será distinta. Es decir, yo puedo entrar en la confianza que me da saberme amado para resolver precisamente mi amor también. Ahora, veamos la actitud del fariseo también delante de los demás. ¿Cómo establecemos el amor recíproco con Dios? A veces nos olvida que es entre nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer en el hermano, en el otro, al Dios que oramos? Y sin embargo, va a depender mucho de ello. ¿Por qué? Porque si se trata de una relación de amor recíproco, yo tendré que reconocerlo en todos. Jesús nos puso en ese lío. Todo lo que hiciste a cualquiera de mis hermanos, aún al más insignificante de ellos, me lo hiciste a mí. Entonces mi relación contigo, Señor, ¿cómo se establece? Se establece desde el amor al hermano. Ahí está. ¿Qué haces con tu hermano? ¿Cómo lo juzgas? ¿Cómo lo valorizas? Para el fariseo, todos eran ladrones, todos eran adúlteros, todos eran malos. Para el fariseo se dio el lujo de decir, como este desgraciado publicano. ¿Y cuántas veces no es eso una tentación para nosotros? Ponernos en referencia de los demás y ponernos en comparación de los demás. Entonces, ¿estás seguro que estás amando a Dios? Pues que yo le alabo todas los... y tus alabanzas serán suficientes. Traduce tu alabanza en el amor al que odias. Traduce tu alabanza en el amor a quien rechazas. Traduce tu alabanza en el amor al que marginas. Traduce tu alabanza en el amor al que has despreciado. Entonces tu alabanza va a tener sentido. Si no, como dice San Pablo, sonará como bronce vacío, ¿no? Sonará como bronce vacío. Es que no se trata de una relación simplemente vertical. Ese es el problema del tiempo nuestro. Nos alienamos de tal forma religiosamente que nuestra relación con Dios se convierte en algo sumamente vertical y se nos olvida que Él mismo ha querido estar presente en nosotros. Y veamos que esto es efecto del bautismo. Cuando hemos sido bautizados, todos hemos recibido el don del Espíritu de Dios. Es decir, Dios nos devuelve su esencia, su espíritu. Entonces Él hace de nosotros su morada. Haremos morada en Él. Hace de nosotros su casa. Por lo tanto, está en nosotros. Por eso quiere que lo reconozcamos ahí. Y ahí porque entonces yo tengo que verificar si mi relación con Dios no puede estar obstaculizada por mi relación a los demás. ¿Cómo? Cuando mi relación con los demás es de rechazo, es de odio, es de rencor, es de celos, es de envidias, es de altanería. Entonces, verifica. ¿Está funcionando eso? Dios te ama y te ama infinitamente. Pero, ¿cómo es tu respuesta amorosa hacia Dios? Si es una amistad, y sobre todo es una actitud de hijo, esa actitud de hijo respecto a un padre amoroso solo puede ser la de un hijo amoroso. Y ahí está cómo nosotros establecemos el criterio que facilita la oración en nosotros. Por eso la lección de hoy es muy clara. Tenemos que descubrirnos en una intención de amor que nos hace tener siempre necesidad de Dios. Humanamente, cuando amamos, tenemos necesidad del que amamos. Si yo me voy de viaje, extraño a los que amo, ¿sí o no? Eso ya es lógico, es parte del amor correspondido, ¿no? Si uno de nuestros seres queridos muere y parte a la casa del Padre, lo extraño, necesito de su presencia. El extrañar a algo, a alguien, es una experiencia humana del amor. Entonces, ¿qué es lo que me hace pensar extrañar a alguien? La necesidad de tenerlo al lado, de gozarlo, de disfrutar con Él, de compartir con Él. Así tiene que ser nuestra relación con Dios. Por lo tanto, entonces,
Dios nos lo facilita en la comunión de los hermanos, en el amor recíproco de la comunidad. Nosotros somos referente precisamente de esa intención divina para con respecto a todos los demás seres humanos en el mundo, Somos referente desde el amor recíproco de que en realidad gozamos de la presencia de Dios, porque gozamos de la presencia amistosa y querida de nuestros hermanos de comunidad, de los en quienes reconozco el Dios vivo y presente. Y ahí está la lógica desde la cual entonces Jesús da a entender que este fariseo no fue escuchado. Seguirá siendo amado, pero no escuchado, porque él mismo lo dice, aquel sí porque necesitaba de Dios, este ya no lo necesita. Y se dio el lujo de evidenciarle a Dios precisamente su falta de necesidad de él, desde el rechazo a sus hermanos, desde el juzgarlos y condenarlos, desde el compararse con otros. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Necesitamos de Dios? Claro que sí, pero no en cuanto al oportunismo de un milagro aislado, no, sino en cuanto al amor. Me gusta estar contigo. Por eso Santa Teresa nos invita a entender la oración como un amar constante. No se trata de mucho hablar, sino de mucho amar. Y esa digamos así, sensación de estar contigo la expresó un anciano, San Juan María Vianney, el verdadero titular de la parroquia de allá enfrente, no el padre Chemita, santo cura de Ars, contaba que entraba a su parroquia un ancianito que se sentaba, se quedaba un rato viendo hacia el sagrario, hacia el Santísimo, se levantaba y se iba. Era lógico. A veces creemos que la oración tiene que ser por fuerza una expresión oral, y en aquellos tiempos era lógico, ¿no? Tanto más que las estructuras de oración, pues claro que nos ayudan, pero son siempre orales. Que rezo el rosario es oral, que rezo el Padre Nuestro es oral. Entonces el rezar obviamente se evidencia muchas veces en hablar, ¿no? Pero el santo cura Ars veía que este ancianito no hablaba, se quedaba ahí sentado. Se acercó un día con curiosidad y le dijo, mira, ¿tú a qué vienes? Vengo a orar, pero si ni mueve los labios. ¿Para qué? A mí me basta que él me vea para que yo lo vea, punto. Es decir, el silencio desde el cual mi fe me hace pensar que estás conmigo y que nos gozamos mutuamente, y que nos gozamos mutuamente. Permanencia de amistad, permanencia de cariño, permanencia de amor que permite la confianza de saberte decir, te necesito, y por eso cabes en mi vida, y ojalá la llenes completamente. El otro no, se llenó de sí mismo. Uno de los riesgos en el mundo religioso, ¿no? Llenarse de sí mismo por el conocimiento teológico, por el conocimiento bíblico, por la capacidad de predicar, por la capacidad de cantar, llenarse de sí mismo por el aplauso y la fama que generamos desde nuestros dones religiosos. Y esto nos podría poner en el interrogante, ¿no es esta la actitud del fariseo? Entonces, nosotros vamos más a la actitud del publicano. Bajó justificado a su casa. Y nos acordamos de Jesús cuando le dijo a los fariseos, yo no he venido por los justos, he venido por los pecadores. Vamos a confirmar nuestra fe.